Capítulo 60. Esai. ¿Quién es esa persona? No habéis empleado ningún título, por lo que asumo que no pertenece a los fusionados. ¿Quién, por tanto, es él? Del ritmo de la guerra, subtexto de la página 10. Bentley sintió que todos los ritmos se detenían cuando vio a Elaine en la celda, como un silencio coronando un aumento gradual. En ese silencio, Bentley por fin creyó lo que había dicho Masish. En ese silencio todo Roshar cambió. Bentley ya no era la última, y en ese silencio Bentley tuvo la impresión de oír algo lejano, más allá de los ritmos, un tono puro. Rulaine alzó la vista a través de los barrotes y la miró con expresión desdeñosa. El momento de paz se desvaneció. Rulaine había adquirido algunas expresiones humanas, al parecer. ¿La reconocería en aquella forma? Las pautas de la piel de Bentley eran las mismas, pero Rulaine y ella nunca habían sido íntimos. Lo más probable era que solo viese a una regia desconocida. Bentley retrocedió por el pasillo, pasando junto a varias celdas vacías con barrotes en las puertas. Era el día siguiente al suceso convenido por la tormenta y la destrucción del nodo. Bentley había estado de camino hacia las celdas para visitar a Rulaine cuando tuvo lugar el acontecimiento, que la había obligado a regresar para atender a su ama. Bentley había supuesto que Raveniel se enfurecería, por lo que le resultó curioso que la fusionada se lo tomara con tanta calma. Casi parecía divertida por lo que había ocurrido. Estaba ocultando algo sobre sus motivaciones. No parecía querer que la corrupción de la torre se completara demasiado deprisa. En todo caso, a consecuencia del incidente, Bentley había tenido que quedarse hasta bien avanzada la noche haciendo de intérprete para varios fusionados. No había sido hasta aquella mañana cuando había logrado librarse de sus obligaciones y llegar hasta allí para comprobar lo que le había dicho Masish. Rulaine, vivo. Cerca de la puerta, Bentley se encontró al carcelero jefe, un regio en forma funesta con una cresta de púas que empezaba en la cabeza y le bajaba por el cuello. No sabía que tuviéramos una cárcel, dijo al hombre en voz baja y a indiferencia. La construyeron los humanos, repuso él, también a indiferencia. Interrogué a varios que trabajan aquí. Afirman que tenían retenido al asesino aquí dentro. ¿A ese asesino? Así es, desapareció justo antes de que llegáramos. Debería haber caído inconsciente. Pues no lo hizo, y nadie ha visto ni rastro de él. Deberías habérmelo contado antes, dijo Bentley. La dama cree que ciertos radiantes podrían ser capaces de actuar todavía en la torre. Es posible que éste se haya escondido por ahí fuera y esté preparándose para matar. El forma funesta canturrió a vergüenza. Bueno, estábamos preparando a este sitio por si tenemos que encerrar a algún regio con la comodidad que le correspondería. Hay un calabozo más grande para los prisioneros humanos. Supuse que este sería buen lugar para ese amigo tuyo de ahí, hasta que nos lleguen órdenes oficiales. Bentley echó un vistazo al pasillo de celdas vacías, iluminado por lámparas de topacio colgadas del techo. Daban al lugar una cierta calidez de color marrón claro, el de la piedra crema. ¿Por qué lo encerrasteis?, preguntó. Es un Esai, dijo el regio a mofa, usando una palabra que habían adoptado de los fusionados. Venía a ser algo como amante de los humanos, aunque Bentley supo gracias a su forma que en realidad significaba peludo. Era un espía que mi gente envió a vigilarlos, pues os traicionó, replicó el forma funesta. Afirma que los humanos lo retenían contra su voluntad, pero que no nos hizo falta preguntar mucho para descubrir la verdad. Se mostraba amistoso con los radiantes, sería su sirviente o algo parecido. Podría haberse marchado en cualquier momento, pero se quedó. Querría seguir siendo un esclavo, supongo. El regio cambió al ritmo de las ejecuciones, que se usaba muy poco. Voy a hablar con él, dijo Bentley, yo sola. El forma funesta la observó, canturreando a destrucción en desafío. Bentley canturrió al mismo ritmo en respuesta. Superaba en categoría a aquel hombre, mientras siguiera siendo la voz de Raveniel. Enviaré otro mensaje a la dama de los deseos, dijo él por fin, para informarla de lo que estás haciendo. Como desees, repuso Bentley y esperó mirándolo hasta que el regio salió del pasillo y cerró la puerta.
Bentley echó un vistazo en Shadesmar, como había cogido costumbre de hacer, aunque sabía que los Basio-Spren no podían ocultarse en la torre. Ya lo hacían por instinto. Y no, un momento. Allí sí que había un Basio-Spren. Estaba oculto en el cuerpo de un kremlino. La mayoría de los Spren podían meterse en cuerpos, aunque no fuesen capaces de atravesar otros objetos sólidos. Bentley no era muy ducha en todas las variedades de Basio-Spren, pero aquel debía de haber comprendido que ya no podía ocultarse en la torre como antes, y optaba por ese método para que no lo vieran. Armonizó a ansiedad y Timbre coincidió con ella. ¿Estaba espiándola a ella o a Elaine? ¿O solo estaba de patrulla? ¿Había hecho algo Bentley en los últimos días que pudiera delatarla? Mantuvo la compostura, fingiendo pensar, mientras paseaba por el pasillo. Entonces hizo como si acabara de reparar en la presencia del kremlino y lo ahuyentó. El pequeño ser descendió por la pared correteando y salió por debajo de la puerta. Bentley miró en Shadesmar y vio al Basio-Spren entre los centenares de colores ondeantes que componían la torre, perdiéndose en la lejanía junto con el diminuto puntito de luz que representaba al kremlino. Se había quedado tan nerviosa que paseó arriba y abajo unas cuantas veces y volvió a mirar en Shadesmar antes de obligarse a regresar a la celda. —¿Relaine? Él la miró. Entonces frunció el ceño y se levantó. —Soy yo —dijo ella a Paz, hablando en el idioma oyente para añadir otra capa de intimidad—. Bentley. Él se acercó más a los barrotes y sus ojos subieron hasta la cara de Bentley. Relaine canturreó a recuerdo. Tenía entendido que mataron a todos los oyentes. Solo a la mayoría. ¿Qué haces tú aquí, Relaine? Que nosotros supiéramos, los humanos te habían descubierto en los campamentos de guerra y te habían ejecutado. No, no me descubrieron. Hablaba a curiosidad, pero su lenguaje corporal, además de revelar que en efecto había adoptado algunas actitudes humanas, delató sus verdaderas emociones. Era evidente que no confiaba en ella. Quisieron dar ejemplo conmigo, hacer un experimento. Me pusieron en las cuadrillas de los puentes. No creo que nadie sospechara nunca que era un espía. Solo pensaron que era demasiado listo para ser un parmenio. ¿Y llevas viviendo con ellos todo este tiempo? Ese guardia dice que eres un simpatizante de los humanos. No puedo creer que estés vivo y yo no sé es decir, el lenguaje le falló y terminó quedándose allí plantada, canturreando el ritmo de lo perdido y sintiéndose idiota. Timbre se unió a ella palpitando al mismo ritmo y eso la ayudó un poco. Relaine estaba observándola. Debía de haber oído que las formas de poder cambiaban la personalidad de la gente. Tormentas, lo había sabido desde el principio. Siempre supieron que eran peligrosas. Relaine dijo con voz suave: Soy yo de verdad. Esta forma no me cambia como la forma tormenta cambió a los demás. Timbre latió. Dile la verdad, muéstrale lo que eres. Ella se negó en redondo. No, no podía. ¿Y los demás? Preguntó él esperanzado. Remala, Eshonai. Creemos que se enfrentó a Dolin en batalla. ¿Sabes si está...? Vi el cadáver de mi hermana con mis propios ojos al fondo de los abismos, dijo Bentley a dolor. Ya no queda nadie más que yo. El odium los tomó, los convirtió en fusionados. A mí me salvó porque quería que contara historias sobre nuestro pueblo, usarlas para inspirar a los cantores recién liberados. Pero creo que nos temía como grupo, por eso nos destruyó. Bentley canturrió de nuevo al ritmo de lo perdido. Al cabo de un momento, Relaine la imitó y se adelantó hasta quedar justo detrás de los barrotes. Lo siento, Bentley, terminó diciendo. Eso tuvo que ser horrible. No sabe que todo esto lo provoqué yo, comprendió. ¿Cómo iba a saberlo? Estaba con los humanos. Para él soy solo otra superviviente. Encontró la idea sobrecogedora. Tienes que liberarme, dijo Relaine. Esperaba que se creyera en mi historia, pero soy demasiado conocido en la torre. Cuando eres el único parmenio al que todo el mundo conoce, destacas. Haré lo que pueda, respondió Bentley a reconciliación. El guardia no confía en mí, igual que otros muchos, y que esté hablando contigo empeorará las cosas. Si consigo sacarte, ¿qué vas a hacer? No me meterás en problemas, ¿verdad? Relaine le frunció el ceño y se puso a canturrear a irritación. Sí que simpatizas con los humanos, dijo Bentley.
Son mis amigos, respondió él, mi familia ahora. No son perfectos, Benny, pero si queremos derrotar a Odium vamos a necesitarlos. Vamos a necesitar esta torre. ¿Queremos derrotar a Odium?, preguntó Bentley. A mucha gente le gusta cómo van las cosas, Rylane. Tenemos una nación propia, no 4 chozas en un campo perdido del mundo, sino una verdadera nación con ciudades, caminos, infraestructura. Cosas, debo añadir, que en su mayoría se construyeron con los esfuerzos de cantores esclavizados. Los humanos no merecen nuestra lealtad, ni siquiera una alianza, no después de lo que hicieron. Rylane no puso objeciones de inmediato. En vez de eso, canturrió atención. Nos encontramos atrapados literalmente entre 2 tormentas, dijo por fin. Pero si debo elegir una para cruzarla, Bentley, escojo la alta tormenta. Fue nuestra tormenta en otro tiempo. Los Spren eran nuestros aliados. Y sí, los humanos intentaron aprovecharse de los oyentes, y luego intentaron destruirnos, pero los fusionados son quienes lo consiguieron. Odium eligió destruir a nuestro pueblo. No voy a ser su siervo. Dejó la frase en el aire, quizá dándose cuenta de lo que estaba diciendo. Rylane había intentado empezar la conversación con evasivas, a todas luces preocupado de que Bentley fuese un agente de Odium, pero acababa de confirmar cuál era su posición. Rylane la miró y dejó de canturrear. Esperaba. No sé si se puede hacer algún bien luchando contra él, Rylane, susurró Bentley, pero yo tengo secretos que Odium no conoce. Estoy intentando construir algo alejado de su dominio, con una gente a la que pueda, no sé, utilizar para iniciar un nuevo grupo de oyentes, intentando a su propia y penosa manera deshacer lo que había hecho. ¿Cuántos sois?, preguntó Rylane a emoción. 1 docena de momento, dijo Bentley. Los he puesto a cuidar a los radiantes caídos. Tengo cierta autoridad en la torre, pero no sé hasta dónde pueda alcanzar. Es complicado. Los distintos fusionados tienen motivaciones diferentes, y yo estoy enredada en los hilos de todo el asunto. Ayudé a salvar a unos humanos a los que iban a ejecutar, pero no estoy interesada en aliarme con ellos en general. ¿A quiénes salvaste? ¿A la reina? No, a gente mucho menos importante, dijo Bentley, un cirujano y su esposa, a los que... ¿Lirin y Escina?, preguntó él a emoción. Al niño también, espero. Sí, ¿cómo lo...? De verdad tienes que sacarme de aquí, Bentley, dijo Rylane, y llevarme con Escina. Tengo una cosa útil que podría enseñarle, y a ti, si quieres ayudar. Es lo que intento decirte, susurró Bentley, lanzando una mirada hacia la puerta del pasillo. Tengo cierta autoridad, pero hay muchos que desconfían de mí. No sé si podré liberarte. Podría atraer demasiada atención hacia mí. Bentley, dijo él a confianza, mírame. Ella lo miró a los ojos. ¿Había sido siempre tan intenso? Eshonai lo había conocido mejor que ella. Tienes que hacerlo, dijo Rylane. Tienes que usar cualquier influencia que tengas para sacarme de aquí. No sé si... Deja de ser tan insufrible y egoísta. Haz algo que no vaya en tu interés por el bien mayor, aunque sea una vez en tu tormentosa vida, Bentley. Ella canturreó a traición. No se merecía esas palabras. Sí, te las mereces. No se merecía esas palabras. Acababa de explicarle que estaba intentando reconstruir a los oyentes, pero Rylane canturreó más alto a confianza, así que Bentley alineó su ritmo con el de él. Lo intentaré, dijo. Aunque Raveniel solía pasar el tiempo cerca de la columna de cristal o con los eruditos humanos en las cámaras cercanas, la dama de los deseos había indicado que ese día tenía otras ocupaciones. Preguntando por ahí, Bentley averiguó que estaba en las habitaciones que habían pertenecido a la Espina Negra por algún motivo. Bentley pasó al interior, donde vio a una cantidad inusualmente alta de fusionados reunidos que se dedicaban a registrar las pertenencias del señor de la guerra, catalogándolas, haciendo anotaciones sobre ellas y empaquetándolas para llevárselas. Bentley avanzó un poco y vio una caja llena de calcetines, cada par registrado y guardado con esmero. Iban a trasladar todas sus cosas a un almacén, pero ¿por qué dedicar fusionados a aquel trabajo tan prosaico? Además, eran fusionados importantes, sin representación de los más erráticos o enloquecidos. La propia Leslie estaba trabajando allí y en conjunto todo aquello susurraba a Bentley una misma cosa. Alguien muy alto en la jerarquía cantora estaba muy interesado en ese hombre.
hasta el punto de querer diseccionar y comprender todas y cada una de las posesiones, por muy ordinarias que fuesen. Bentley pasó por el borde de la sala, preocupándose de no acercarse a las amplias puertas y las ventanas que daban a la terraza. Les habían puesto cortinas, pero las normas seguían siendo estrictas durante el día. Ningún cantor debía mostrarse al exterior, no fuese a revelar la verdad a un posible grupo de exploradores corredores del viento. Encontró a 2 humanos a los que no reconoció en la puerta que llevaba a la alcoba, observando lo que ocurría dentro. Allí estaba Raveniel hablando con un tercer humano. Era un varón alto, vestido con una casaca y unos pantalones que a ojos de Bentley parecían elegantes, aunque sabía muy poco de sus modas. Lo más sorprendente era la extraña criatura que estaba sobre el hombro del humano, un ser rarísimo que no se parecía a nada que Bentley hubiera visto jamás. Se apoyaba sobre 2 patas como una persona, pero su cara terminaba en un pico, y tenía unas escamas de colores brillantes que parecían suaves, si se podía creer tal cosa. Cuando Bentley entró, la criatura giró la cabeza para mirarla, y Bentley se quedó desconcertada por los brillantes e inteligentes que parecían sus ojos. La dama de los deseos estaba sentada en una silla junto a la cama, su rostro pasivo, con papeles y libros apilados junto a ella. ¿Quién era ese hombre y por qué había interrumpido a Raveniel sus investigaciones para concederle audiencia? La dama solo solía hacer caso omiso a las peticiones de los humanos, y hasta había llegado a hacer azotar a algunos importantes de entre ellos cuando había exigido hablar con ella. Mientras Bentley avanzaba despacio por un lado de la habitación, le pareció curioso ver que la cara del hombre tenía varias cicatrices que le daban un aire rudo en contraste con su ropa elegante. Lo único que encuentro notable, estaba diciendo Raveniel a mofa, es lo audaz que eres, humano. ¿Acaso no comprendes la facilidad con que podría hacer que te apalearan o te mataran? Eso sería desperdiciar una oportunidad muy útil, dijo el hombre con voz alta y atrevida, la versión humana del ritmo de la determinación. Y vos no sois de las que desperdician las cosas con utilidad. Me equivoco, antigua. La utilidad es relativa, replicó Raveniel. Desperdiciaré con mucho gusto una oportunidad que nunca vaya a tener tiempo de explotar si me impide hacer algo mejor. ¿Qué hay mejor que la riqueza gratuita?, preguntó él. Ya tengo Eurídiro, dijo ella. ¿Qué necesidad tengo de esferas? No me refiero a esa clase de riquezas, repuso el hombre con una sonrisa. Dio un paso adelante y con un gesto respetuoso le ofreció una bolsa grande. Raveniel tomó la bolsa, que dio un suave tintineo. Desató el cordón y miró dentro. Se quedó allí sentado un momento largo, y cuando volvió a hablar su voz estaba completamente desprovista de ritmos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde has sacado esto? Traigo un presente, se limitó a decir el hombre, para animaros a que os reunáis con mi Babs. Iba a esperar hasta que se asentara la actual agitación, pero mi Babs insiste. Llegaremos a un trato para utilizar las puertas juradas y pagaremos. Es un buen regalo, respondió Raveniel al cabo de un tiempo. Eso no es el regalo, dijo él. Ese es un mero adelanto de nuestros futuros pagos. El regalo es esto. Hizo un gesto hacia un lado y la extraña criatura de su hombro silbó. Los 2 hombres que Bentley había visto fueron entrando. Cargaron entre los 2 con un gran cajón cubierto de una tela. Apenas cabía por la puerta y pesaba a juzgar por el golpe que sonó cuando lo dejaron en el suelo. El líder de los humanos retiró la tela y reveló una pequeña humana adolescente en una caja con barrotes a los lados. La sucia criatura gruñía acurrucada en el centro, en la sombra. El hombre hizo un gesto teatral, se inclinó y empezó a marcharse. ¿Humano?, dijo Raveniel. No te he dado permiso para retirarte. ¿Qué es esto? No necesito esclavos. No es una esclava, repuso el hombre, pero si vuestro amo logra localizar a Cultivación algún día, sugeridle que le pregunte por qué creó a una danzante del filo que utiliza luz de vida en lugar de luz tormentosa.
Se inclinó de nuevo en una reverencia formal del ejército y se marchó. Bentley esperó, suponiendo que Raveniel exigiría que lo ejecutaran, o que al menos lo azotaran. Pero la fusionada empezó a canturrear a arrogancia, hasta sonrió. Estoy confundida, antigua, dijo Bentley mirando hacia la puerta por donde se había ido el hombre. No tienes por qué, respondió Raveniel. Pues esto no es de tu incumbencia. Sí que le gusta dar espectáculo, como me habían advertido. Esperemos que crea que su pequeña treta me ha desequilibrado. De verdad acaba de entregarme a una radiante que está despierta a pesar de las protecciones de la torre. Miró a la niña enjaulada, que le devolvió la mirada desafiante y gruñó. Apenas parece domesticada. Raveniel dio una palmada y entraron varios sirvientes. Llevaosla a un lugar seguro y no dejéis que escape. Tened cuidado, podría ser peligrosa. Y mientras se llevaba la jaula, se volvió hacia Bentley y habló a Ansia. Entonces, ¿de verdad era otro de los tuyos, como afirmaban los informes? Sí, dijo Bentley, lo conozco, se llama Rylane, es un oyente. Hijo de traidores, repuso Raveniel, como yo, dijo Bentley, y entonces hizo una pausa, respiró hondo y cambió su ritmo a arrogancia. Querría que lo liberarais a mi cargo. No tengo a ningún otro de los míos con quien hablar. Es muy valioso para mí. Odium extinguió tu pueblo a conciencia, dijo Raveniel. Tú eres la última, una distinción que deberías apreciar, dado que te hace única. No deseo ser única, replicó Bentley. Deseo mantener con vida a ese hombre y disfrutar de su compañía. He servido bien en mis distintos quehaceres a varios fusionados. Exijo esta compensación. Raveniel canturrió a mofa. Bentley tuvo una punzada de pánico y casi se le escurrió la fuerza de voluntad. Pero Timbre, siempre vigilante, latió nada menos que a arrogancia. Era un ritmo de odio, pero la mejor contrapartida de resolución. El ritmo que Bentley debía seguir expresando. Se puso a canturrearlo también, ya que no confiaba en sí misma para hablar. Muy bien, dijo Raveniel mientras recogía sus papeles para empezar a leer de nuevo. Tu pasión te honra. El hombre es tuyo. Asegúrate de que no da problemas, pues te los atribuiré a ti. Bentley canturreó a tributo y se apresuró a retirarse. Dentro de ella, Timbre latió a uno de los ritmos normales. Parecía estar dolorida, como si usar un ritmo erróneo hubiera sido duro para ella, pero lo habían conseguido, igual que Bentley había liberado a la familia del corredor del viento. Timbre latió. Libertad. Bentley cayó en la cuenta de que ese sería su próximo juramento, liberar a quienes estuvieran injustamente retenidos. Casi pronunció un nuevo juramento en voz alta allí mismo, pero Timbre palpitó en advertencia. De modo que Bentley regresó a sus aposentos antes de ir con Rylane, cerró la puerta y susurró las palabras. Procuraré la libertad a quienes están atados, dijo y esperó. No sucedió nada. ¿Había funcionado? La embargó una sensación distante, una voz de mujer que llegaba desde muy, muy lejos, pero que vibraba con el ritmo puro de Rocher. Esas palabras, dijo, no son aceptadas. ¿No eran aceptadas? Bentley se dejó caer en una silla. Timbre latió al ritmo de la confusión, pero en su gema corazón Bentley se dio cuenta de que entendía el motivo. Acababa de ver a una niña atrapada en una jaula que se llevaban los sirvientes de Raveniel. Parecía evidente, si se paraba a pensarlo. No podía pronunciar esas palabras con honestidad, no mientras su interés por liberar a Rylane estuviera basado sobre todo en que quería tener a otro oyente con quien sincerarse, no mientras estuviera dispuesta a pasar por alto las necesidades de una niña encerrada en una jaula. Si quería progresar de verdad como radiante, tendría que hacer lo que Rylane le había dicho y empezar a pensar en alguien que no fuese ella misma. Y ya había tiempo que debería haber empezado a tratar sus poderes con el respeto que merecían. Capítulo 61. Aceite y agua. En otras circunstancias, esta arena me fascinaría hasta el punto de abandonar todo otro propósito racional. ¿Qué es? ¿De dónde procede?
de El ritmo de la guerra, página 13. Por fin, después de tanto tiempo, Navani oyó la voz de Kaladin. Lo siento, brillante, dijo Kaladin, su voz transmitida por medio del hermano hasta Navani. Ay. Me derrumbé anoche al volver y me quedé dormido. No te estaba haciendo esperar a propósito. Al llegar por la mañana a la cámara de los eruditos, Navani había averiguado, gracias al hermano, de que había estado durmiendo durante lo que casi había supuesto el final de su resistencia. Desde entonces había esperado varias horas interminables a tener noticias del corredor del viento. No te disculpes, susurró Navani, de pie en su lugar ya acostumbrado, con las manos a la espalda, tocando la línea de cristal de la pared mientras contemplaba a sus eruditos trabajando. Había guardias en las puertas y aquella extraña fusionada de mente estaba sentada en su sitio, contra la pared del fondo, pero nadie molestaba a Navani. Hiciste lo que debías hacer y lo hiciste bien. Fracasé, dijo Kaladin. No, respondió Navani con voz suave pero firme. Alto mariscal, tu misión no es salvar la torre. Tu misión es proporcionarme a mí el tiempo suficiente para que invierta lo que se hizo. No fracasaste, conseguiste algo increíble y gracias a eso aún podemos pelear. La respuesta de Kaladin tardó en llegar. Gracias, dijo, con una voz que sonaba reafirmada. Necesitaba oír esas palabras. Son ciertas, dijo Navani, con el tiempo suficiente. Confío en poder vaciar la torre de la luz del enemigo y llenarla de la adecuada. Todo se reducía a la naturaleza de la luz tormentosa, la luz del vacío y la forma en que funcionaba el hermano. Navani debía hacer un curso acelerado sobre la luz y descubrir exactamente qué había ido mal. Romper el nodo parece haber empeorado las cosas, dijo Kaladin. La sanación ahora lleva más tiempo. Una fusionada me apuñaló y mi luz tormentosa tardó más de 10 minutos en curarme por completo la herida. Dudo que eso se deba a la ruptura del nodo, respondió Navani. Raveniel pudo corromper más al hermano antes de que la detuvieras. Entendido. Lamento mucho no haber podido proteger el nodo. Pero brillante, creo que hacerlo va a ser imposible. Si descubren los otros, tendremos que destruirlos también. Estoy de acuerdo, dijo ella. Haz todo lo que debas para proporcionarme más tiempo. ¿Alguna otra cosa de la que informar? Ah, sí, exclamó Kaladin. No pude llegar a las puertas juradas a tiempo. Creía que sería fácil descender a la planta baja, pero el proceso es más largo de lo que había imaginado. ¿No volaste? Los enlaces no funcionan, brillante. No me queda más remedio que usar la adhesión para crear así dedos. Tendré que practicar más o buscar otra forma de subir y bajar si aún quieres que intente llegar a las puertas juradas. En todo caso, lo que sí hice fue robar unas vinculacañas para ti. 12 parejas completas. Sil las ha inspeccionado y cree saber por qué funcionan. Brillante, el spren de su interior está corrompido, como el de Renarín. Ahora los rubíes se alimentan de luz del vacío, como sospechabas, y esos spren deben de ser la razón. Navani dejó escapar un largo suspiro. Esa había sido una de sus hipótesis, pero no quería verla demostrada. Si necesitaba adquirir spren corrompidos, era muy improbable que pudiera hacer funcionar ningún fabrial sin que Raveniel se enterara. Descansa, dijo a Kaladin, y recupera fuerzas. Yo descubriré una manera de invertir lo que está sucediendo aquí. Tenemos que avisar a Dalinar, dijo Kaladin. Quizá podríamos hacerle llegar una de esas vinculacañas. No se me ocurre cómo lograrlo, respondió Navani. Bueno, supongo que depende de hasta dónde alcancen las defensas de la torre hacia abajo. A lo mejor podría saltar desde una repisa y caer lo suficiente para salir de la supresión y entonces activar mis enlaces.
pero eso te dejaría sin acceso a un radiante. La verdad es que era reacio hasta a sugerirlo, pero no sé si podría marcharme, tal y como están las cosas. Estoy de acuerdo, dijo Navani. De momento, es más importante que estés aquí conmigo. Ten un ojo abierto por si ves a Lift. El hermano le ha perdido la pista, pero estaba despierta como tú. Entendido, dijo él. Por lo demás, ¿estás bien? ¿Tienes comida? Sí, está aquí uno de mis soldados ayudándome. No es radiante, pero es un buen hombre. ¿El mudo? Adivinó Navani. ¿Conoces a David? Nos conocemos. Deseale lo mejor de mi parte. Lo haré, brillante, pero en realidad no creo que pueda descansar. Necesito practicar la escalada por fuera de la torre, pero incluso con entrenamiento me preocupa no llegar a hacerlo bastante rápido. ¿Y si descubren un nodo de la 40ª planta? Me costaría horas llegar tan alto. Es una preocupación válida, dijo ella. Veré si puedo encontrar una solución. Hablemos mañana a esta hora aproximada. Entendido. Hola, Artema. Estoy muy bien. Andamos aquí leyendo. Todo está muy tranqui por el momento. Tienen a Lift enjaulada. Navani se separó de la pared y paseó por la sala. No quería que la vieran hablando sola, porque seguro que los cantores buscarían señales de que alguien fuese radiante. Conversó en voz baja con Rushu, explicándole sus planes para la siguiente fase de pérdida de tiempo. Rushu los aprobó, pero Navani se notó molesta cuando siguió adelante. Tengo que hacer algo más para perder el tiempo, pensó. Tengo que trabajar por nuestra liberación. Hay que trabajar en perder el tiempo. Había estado desarrollando un plan. El primer paso era seguir asegurándose de que no cedían terreno, y de eso tendría que ocuparse Kaladin. El segundo paso era advertir a Dalinar de lo que ocurría. Teniendo vinculacañas, quizá pudiera encontrar una manera. En el tercer caso, el que la inquietaba en esos momentos, hablando con el hermano, Navani había confirmado varias cosas que ya sospechaba de antemano. La torre regulaba la presión y el calor para sus habitantes, y en otro tiempo lo había hecho mucho mejor, además de realizar otras muchas funciones vitales. Casi todos aquellos, incluidas las protecciones de la torre contra fusionados, había cesado más o menos cuando tuvo lugar la traición. El momento en que los radiantes habían abandonado sus juramentos y los antiguos cantores se habían transformado en parmenios al serles robadas sus canciones y sus formas. Los actos de aquellos radiantes, de algún modo, habían estropeado la torre, y Raveniel, al llenarla de luz del vacío, estaba empezando a repararla de una forma retorcida. Navani se sentía agobiada por todo ello. Debía solucionar un problema valiéndose de mecanismos que no comprendía y cuya existencia había conocido solo unos días antes. De hecho, siguió caminando, masajeándose las sienes. Necesitaba un problema menor en el que pudiera trabajar antes, para dar a su cerebro un descanso del problema principal. ¿Qué problema más pequeño había que pudiera resolver? ¿Ayudar a Kaladin a ascender y descender más deprisa por la torre? ¿Había algún elevador oculto que pudiera? Un momento. Un método para que una persona suba y baje deprisa, pensó. Tormentas. Dio media vuelta y fue al otro extremo de la sala, reprimiendo en la medida de lo posible cualquier señal visible de su emoción. El aprendiz de ingeniero, Tomor, había sobrevivido al asalto inicial. Navani lo había asignado a rehacer. Ahí me perdí. A rehacer. Ay, me perdí bien gacho. ¿Dónde me quedé?
de hacer los cálculos matemáticos de ciertos diagramas. Se inclinó junto al joven fervoroso y señaló el proyecto en el que trabajaba, pero le susurró Le susurró otra cosa. Ese guante que hiciste, dijo, el que querías usar como sensor unipersonal, ¿dónde está? Brillante, respondió él sorprendido. En una caja ahí fuera en el pasillo. Necesito que lo saques de ahí. Cuando te marches hoy, susurró ella. Los cantores concedían más libertad de movimiento a los eruditos de bajo rango que a Navani. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Obligar de ningún otro tipo a los eruditos más importantes. Navani, Rushu, Falilar los escoltaban a todas partes, pero a los subordinados no les prestaban tanta atención. Brillante, dijo Tomor, y si me pillan, podrían matarte, murmuró ella. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a enfrentar. Pero es un riesgo que deberemos asumir. Todavía queda un radiante luchando, Tomur, y necesita un dispositivo para moverse de... Ay, para moverse... Ay, se me fue bien hecho, me estoy durmiendo otra vez. Cuando se empieza a poner así de lento, me gana el sueño. Necesita para poder moverse de planta a planta. Los ojos de Tomor se iluminaron. ¿Mi dispositivo lo necesita bendito por la tormenta? ¿Cómo sabes quién es? Todo el mundo está hablando de él, respondió Tomor. Pensaba que era un rumor fantasioso. Comunícame todos esos rumores fantasiosos o no. Dijo Navani. De momento necesito que saques ese guante a hurtadillas y lo dejes escondido en algún sitio donde no vayan a encontrarlo, pero de donde Kaladin pueda recogerlo sin demasiados problemas. Lo intentaré, Brillante, dijo Tomor nervioso, pero los fabriales ya no funcionan. Eso déjamelo a mí. Hazle también un boceto rápido de un plano con la situación de los pesos en la 19ª planta, ya que también tendrá que ir a visitarlos. Con los rubíes parejos de las vinculacañas que Kaladin había robado, con un poco de suerte podría hacer funcionar el dispositivo. Tendría que dar instrucciones a Kaladin para que lo instalara todo bien, y los rubíes serían más pequeños que los que Tomor había incorporado al aparato. ¿Soportarían el peso? Navani tendría que hacer los cálculos, pero suponiendo que Tomor hubiera usado las jaulas nuevas que no formaban tanto los rubíes, debería funcionar. Se enderezó para ir a hablar con algunos otros eruditos con la misma actitud y postura, para ocultar la importancia de una conversación. Reparó en que había alguien en la puerta. Raveniel. Navani respiró hondo. Respira hondo. Ay. Recobró la compostura y sofocó la punzada de ansiedad. Era probable que Raveniel estuviera molesta por lo sucedido la noche anterior. Navani esperaba que se sorprendiera de una implicación. Por desgracia, al poco tiempo entró un guardia en la sala, directo hacia Navani. Raveniel no se relajó a ir en persona a hablar con alguien inferior. Navani no pudo evitar que un congoja Spren la siguiera mientras llegaba a la puerta con la fusionada. Hijo de su pinche madre, me está costando,
Ese día Raveniel llevaba vestido, aunque no era de ningún corte específico. Navani reconocería, holgado y sin curvas, parecía lo que una mujer alesi. Traer un desmadre acá en la sala. También me complica un poco concentrarme. Navani reconociera, holgado y sin curvas, parecía lo que una mujer alesi se pondría para irse a la cama, aunque a la fusionada le quedaba bien con su alta figura. Había algo extremadamente perturbador en verla con algo que pareciera más relajado. Con algo más relajado. Ay Dios, me volví a perder. Más majestuoso que marcial. La fusionada no habló al llegar Navani. En vez de eso, se volvió y empezó a alejarse de la sala con paso relajado. Y me brinqué un montón de renglones. Navani la siguió y entraron en el pasillo a los murales. A la izquierda, el escudo que rodeaba la columna de cristal daba un tenue brillo azul. Tus eruditos no parecen estar haciendo muchos progresos, dijo por fin Raveniel. Debían entregar a mi gente fabriales para probarlos. Mis eruditos están asustados y nerviosos, Antigua, respondió. Navani. Podrían pasar semanas antes de que estén en condiciones de afrontar verdaderos estudios de nuevo. Sí, eso y más, si continúas obligándolos a repetir trabajos ya hechos con la intención de no avanzar. Se ha dado cuenta antes de lo que esperaba, pensó Navani, mientras las dos caminaban por el pasillo hacia el escudo. Allí había un soldado, un cantor común, en forma de guerra, trabajando bajo la supervisión de varios fusionados, con una hoja esquilada. Ya sabían que los cantores se habían hecho con varias hojas esquiladas de los humanos, a los que habían combatido, pero Navani identificó esa en particular. Había pertenecido a su hijo. Era la hoja esquilada de Elocar, soleada. Ah, no mames. Navani pudo mantener el rostro impasible con gran esfuerzo, aunque el congoja Spren desapareció y en su lugar llegó un agonispren, una cara boca abajo tallada en piedra, sobresaliendo como si empujara la pared desde dentro, cerca de ella. Delataba sus verdaderas emociones. Ella, pérdida. Pero pues no se va a querer el desmadre, ¿no? Ella, pérdida, era profunda. Raveniel desvió la mirada. Ay, me fui. Desvió la mirada hacia el agonisprem, pero no dijo nada. Navani mantuvo la mirada al frente, viendo aquella horrible hoja esquilada en la mano de aquella espantosa criatura. El cantor, en forma de guerra, tenía el arma preparada. No había gemas en su pomo. Al parecer, el cantor no la tenía vinculada. O quizá el proceso de invocación no funcionara en la torre con sus protecciones activadas. El forma de guerra atacó el escudo y contra las expectativas de Navani el filo de la hoja esquilada se clavó en la luz azul. El cantor talló un pedazo que se evaporó antes de llegar al suelo, y el escudo se restauró igual de deprisa. El soldado lo intentó de nuevo, intentando tallar más rápido. Después de unos minutos observando, Navani estuvo segura de que el esfuerzo era en vano. La burbuja que se regeneraba a demasiada velocidad.
Hijo de su pinche madre. Un comportamiento fascinante, ¿no te parece? Preguntó Raveniel a Navani. Navani se volvió hacia la fusionada, haciendo acopio de fuerzas contra los recuerdos que le despertaba la visión de la espada. Esa noche había podido llorar por su hijo, como había hecho muchas noches en el posado. En ese momento no debía de... ese momento... Ay, me voy. En esos momentos no tenía la menor intención de mostrar su dolor a aquellas criaturas. Nunca había visto nada como ese escudo, dama de los deseos, dijo. No podría ni empezar a comprender cómo fue creado. Replicó Raveniel. Podríamos desentrañar sus enemigos si lo intentáramos juntas. Raveniel, en vez de perder el tiempo vigilándonos unas a las otras por motivos ocultos. Eso es verdad, Antigua, dijo Navani, pero si deseas mi cooperación y mi buena voluntad, quizá no deberías alardear delante de mí de la hoja esquilada tomada de la guerra de un hijo. Es cierto. Raveniel se tensó, miró al cantor en forma de guerra, que el arma... forma de guerra con el arma, no lo sabía. ¿De verdad? ¿O aquello era solo otro juego? Si me permites, le preguntaré, Antigua, dijo Navani, ¿por qué entregáis las hojas esquiladas que capturáis a soldados comunes en vez de quedarlas vuestras? Quedároslas vosotros. Estoy bien hecha mierda para leer. A ver. Y estos abre y abre en la sala me distraen un chingo también. A ver. Raveniel tarareó a uno de sus ritmos, pero Navani nunca era capaz de identificarlos. Los cantores parecían poder distinguir un ritmo de otro después de oír una palabra corta o un par de segundos de canturreo. Algunos fusionados sí que se quedan las hojas esquiladas que capturamos, dijo Raveniel. Aquellos que disfrutan del dolor. Volviendo al asunto que nos ocupa. Me temo que tendré que hacer algunos cambios en la forma de operar que tenéis estos eruditos y tú. Te distraes como es natural, impidiendo que me proporcionen demasiada información. Sin ser consciente de ello, te he puesto en una posición donde tus talentos se desperdician en un absurdo poliqueteo. Estas serán las nuevas condiciones. Tú trabajarás sola en mi escritorio, en una sala separada de los otros eruditos. 2 veces al día podrás entregarles instrucciones escritas, que yo misma tendré que aprobar. Eso debería dejarte más tiempo para objetivos dignos y menos para el engaño. Navani apretó los labios, formando una línea. Creo que no es una decisión sabia, Antigua, dijo. Estoy acostumbrada a trabajar mano a mano con mis eruditos. Son mucho más efectivos cuando dirijo yo en persona sus esfuerzos. Me cuesta mucho imaginarlos siendo menos efectivos de los que son ahora mismo, Navani, respondió Raveniel. Operaremos de este modo de ahora en adelante. No es un tema sujeto a discusión. Raveniel tenía la zancada larga y la empleaba a propósito para obligar a Navani a corretear si no quería quedarse atrás. Al llegar a las salas de los eruditos, Raveniel giró a la izquierda en vez de a la derecha y entró en la sala que había estado utilizada como biblioteca.
El escritorio que Raveniel tenía en esa cámara había pertenecido a Navani. La fusionada hizo un gesto y Navani obedeció sentándose. Aquello, aquello iba a ser un inconveniente, pues claro, eso era el objetivo de Raveniel. La fusionada bajó una rodilla al suelo y hurgó en una caja que había allí. Dejó algo en la mesa. ¿Una esfera de cristal? Sí, parecía la que había estado cerca del primer nodo que Navani había activado. Cuando descubrimos el nodo que alimentaba el campo, esto estaba conectado a él, dijo Raveniel. Fíjate bien. ¿Qué ves? Navani cogió de mala gana aquel orbe, que pesaba más de lo que parecía, aunque estaba hecho de cristal sólido. Navani distinguió una construcción inusual a su interior, algo en lo que algo en lo que no se había fijado o no había entendido. La primera vez que había visto una de aquellas, el globo tenía una especie de el orbe de una construcción inusual, algo que no había fijado. La primera vez que el globo tenía una columna alzándose en su centro. Es una reproducción de la sala de la columna de cristal, dijo Navani, ensanchando los ojos. No pensaréis. Así es como se crea el campo, dijo Raveniel, dando un golpecito al globo con una uña de caparazón naranja. Es una clase de moldeado de almas. El Fabriel está convencido de ser un contenido en una esfera centrada, ¿qué? Una esfera centrada en la columna de que es cristal sólido. Por eso contarle un trozo no sirve de nada. Es increíble, dijo Navani, una aplicación de las potencias que jamás había anticipado. No es una transformación completa, sino algún transformación completa, sino algún estado intermedio, manteniendo en quietud perpetua, utilizando este orbe como modo de imitar. Debes de haber esperado parecías semanas. Una aplicación de la potencia que jamás había empleado. No es una transformación completa, sino algo estado intermedio, manteniendo en quietud perpetua, utilizando estos orbes como modelo para imitar. Debe de haber esferas parecidas con los otros nodos. Sin lugar, contestó Navani. Separar eso hizo que el escudo pareciera más débil que antes. No que hayamos podido averiguar. Chale, a ver cuánto me falta. No voy a poder. Voy a dejar esta grabación aquí. Son 54 minutos. Está en la página 846. Necesito concentrarme y no estoy pudiendo concentrarme lo que es nada.